¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Daniel, autor del blog y del podcast Learning Legendario, donde comparto recursos para hacer formaciones más eficaces y más participativas. Hoy voy a hacer un pequeño experimento que es grabar uno de los episodios del podcast directamente pues de un tirón. Son uno de estos episodios donde vosotros mandáis preguntas que pues respondo, ¿no? Y os doy un poco mi feedback. Y bueno, vamos a grabarlo. No voy a editarlo, o sea que salga como salga, así se queda. Y me gustaría que me dijeras si este formato te parece interesante, si te parece horrible o, o te ayuda a conectar, que es un poco el objetivo que estoy buscando, ver si este formato en vídeo pues también nos ayuda a conectar más a través de las distancias. Pues nada, lo lanzo y empezamos. ¿Tienes alguna pregunta existencial sobre cómo hacer mejores formaciones? ¡Claro! ¿Te despiertas en medio de la noche pensando en cómo crear auténticas experiencias de aprendizaje? ¡Sí! Entonces, estás de suerte. Visita learninglegendario.com/pregunta. Graba tu pregunta y Juanda te dará su mejor respuesta en un próximo episodio. ¡Nos escuchamos! Hola, Juan Daniel. Buenas noches. Hoy soy una persona que viaja y hoy te llamo desde Florencia. Y estaba viendo estas vistas tan espectaculares del Duomo y me he acordado de una pregunta que, bueno, alguien que se dedica a la formación como tú, seguramente que ha pensado con frecuencia sobre ella, o cómo lo haces tú, vamos. Y es el tema del PowerPoint. Oigo hablar últimamente mucho de storytelling y de otro tipo de formas de hacer presentaciones y sobre todo yo creo que muy influido por las charlas TED, y me gustaría saber tu opinión en qué momento se encuentra el PowerPoint, si se ha quedado obsoleto, si está en desuso, si es que igual se ha utilizado mal. Es verdad que yo he visto muchas presentaciones de PowerPoint y en la mayoría que he visto se utilizan como si fuese un teleprompter con muchas letras y para leer. Últimamente he visto alguna presentación en PowerPoint hecha por diseñadores y eran espectaculares. Eran, desde mi punto de vista, muy visuales, con muy pocas letras, con el tamaño de fuentes perfecto para el público que estábamos en la sala. Entonces sí que me gustaría saber tu opinión. Si el PowerPoint sí, si el PowerPoint no. Bueno, lo que consideres. Enhorabuena por tu podcast. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues muchísimas gracias, querido oyente, por esta pregunta. Espero que estés disfrutando por allí en Florencia. A ver, PowerPoint sí, PowerPoint no. Pues como siempre, depende. A ver, el PowerPoint es una herramienta más. Entonces, como tal herramienta hay que saber cuándo utilizarla. Es igual, por ejemplo, que si en tu casa tienes un martillo y pretendes cortar una tabla, pues con ese martillo. Y pues no, esa no es la herramienta adecuada porque no se ha diseñado para eso. ¿Qué ha pasado con el PowerPoint? Pues es un software que se diseñó para crear diapositivas y se extendió tanto su uso que al final hemos llegado a utilizarlo para todo hasta extremos como el que tú comentas de que se ha convertido en un teleprompter para algunos. Eso también es una muestra a veces también de la falta de preparación de la gente de sus presentaciones o comunicaciones, porque bueno, es muy feo, ¿no? Utilizar el PowerPoint para ayudarte a ti mismo más que para comunicar. Hay mucha gente que al final lo utiliza porque no se ha dedicado el tiempo suficiente que requiere hacer una buena comunicación o una buena presentación a prepararla y no ha memorizado lo que quiere decir, su mensaje principal, y entonces utiliza el PowerPoint para ayudarse a sí mismo a continuar a seguir el hilo de la charla, cuando realmente no está pensando pues eso, en el efecto que pueda provocar esa carga, ¿no?, de ver unos diapositivas abarrotadas de texto delante de la audiencia. De hecho, es que cuando me empiezan a leer transparencias me pongo malo, es una de las cosas que más me cabrean, porque estar dedicando mi tiempo para ver a alguien que está leyendo transparencias cuando yo también sé leerlas y no me está contando o aportando nada más distinto de lo que pone en la transparencia, realmente me enfada mucho. Y
Malos usos, por ejemplo, también que ves, pues hay también gente que confunde el documento que a lo mejor el dossier que le vas a dar a los participantes o a los asistentes con la presentación. Es que tienen que ser dos documentos totalmente distintos. Tú en el dossier puedes poner toda la información que quieras porque va a ser leído, puede ser subrayado. Pero tú en una presentación tienes que reducir esa información muchísimo más, porque piensa que al final estamos hablando de la carga cognitiva, es decir, nosotros cuando estamos comunicándonos, este participante pues ya tiene que procesar nuestra comunicación verbal, nuestros gestos. Si además empezamos a introducir imágenes en el PowerPoint, pues ya es una segunda cosa que tiene que procesar. Si encima le metemos texto, pues ya es una tercera fuente o cuarta fuente de información que tiene que procesar su cerebro, y al final, bueno, pues por eso hay sesiones que parecen que son agotadoras, que terminan la sesión y estás casi mareado, ¿no? de la cantidad de información que han mostrado ahí. Hay un ejemplo que me gustaba mucho, ¿no? Que comentaba un autor, que él comparaba el uso del PowerPoint con las obras de teatro de Broadway. Entonces, igual que en un musical, llega un punto en que los autores no son capaces de expresar con palabras la emoción que sienten y se lanzan a cantar, con el PowerPoint sería algo similar. Cuando en tu presentación, en tu comunicación, las palabras no te den para expresar o para comunicar o para transmitir tu mensaje, el PowerPoint puede ser una de las herramientas que puedes utilizar. Pero te digo el PowerPoint como cualquier otro software de presentación, por supuesto, como cualquier recurso de los que tenemos a mano. Estamos hablando de historias, que decías tú, del storytelling. Estamos hablando del humor, del poder de las metáforas, del poder de las preguntas, del poder de los silencios. Hay un montón de recursos que entran dentro de esa maleta que tenemos como formadores o como comunicadores que podemos utilizar. Entonces, yo creo la pregunta que siempre me hago es: ¿esta es la herramienta adecuada para este trabajo que quiero hacer? ¿Esta es la herramienta adecuada para este objetivo? Y no empezar preguntando por el PowerPoint, es decir, plantear la pregunta abierta, en plan, para conseguir este objetivo, ¿qué herramienta es la más eficaz? Y entonces ahí es cuando se te abrirá un mundo de posibilidades y empezarás a probar y a experimentar. Y, por ejemplo, otro de los usos o abusos que veo también en el tema de PowerPoint, pues eso, es gente o personas profesionales que a lo mejor intentando contar esa historia y reducir el texto, introducen muchas imágenes en sus presentaciones, pero esto no necesariamente hace que la presentación sea mejor. Y me explico, tú puedes poner imágenes preciosas, pero si vas a contar una historia, es mucho mejor dejar que la gente la imagine. Es mejor que dediques más tiempo a preparar esa historia, a contar detalles, a transmitir esas matices, ¿no? de la historia, del contexto, de dónde se produce, para que la gente imagine, que dedicar horas a buscar la imagen perfecta. No sé si te ha pasado igual. A lo mejor has leído un libro y luego vas a ver la peli y te decepciona porque no es lo que tú habías imaginado. El libro era perfecto en tu cabeza. Habías imaginado los personajes, las voces, los escenarios, todo, y luego en la película no coincide. Pues bueno, eso es también igual que los libros que a lo mejor incluyen la foto de los protagonistas en la portada. Pues es mucho mejor que la gente lo imagine. Si tú estás hablando a 100 personas, esas 100 personas, si no tienes ahí una imagen, tendrán sus propios matices, sus propias historias creadas en la cabeza, y además eso va a hacer que conecten muchísimo mejor porque van a estar procesando, digamos que sus cerebros están imaginando, están creando conexiones, están escuchándote, están centrados en esa escucha, y no se lo das tan masticado como darles una imagen donde realmente pues esa parte de la imaginación te la estás cargando. Por eso el PowerPoint es un buen recurso, es una buena herramienta. Yo personalmente sí que la utilizo en mis formaciones. También la utilizo mucho también porque en nuestra formación hablamos a veces para explicarle a los médicos pues de máquinas que a lo mejor pesan 500 kilos, que lógicamente no vas a mover al hospital para que la vean. Entonces es mucho más visual tener un vídeo o una presentación en PowerPoint donde puedes explicar cómo es esa máquina y cómo funciona y cómo se utiliza en el quirófano, que de otra forma. O también, por ejemplo, pues la uso también a veces cuando hay que mostrar números o gráficas. Pero te diría que si, por ejemplo, también es otro de los puntos en el tema de las gráficas, si son pocos datos los que tienes que mostrar y puedes hacer algo físico,
es mucho más efectivo y será mucho más memorable para la gente que hagas algo físico que empezar a poner ahí diagramas en las diapositivas. No sé si te acuerdas, por ejemplo, de estos vídeos que había hace tiempo, ¿no? Que cuando se empezó a hablar sobre todo del tema del azúcar en los alimentos, pues se hablaba de las bebidas carbonatadas, ¿no? De la Coca-Cola, de ese tipo de bebidas que, bueno, pues venían a enseñarte en esos vídeos cómo una Coca-Cola pues contenía hasta 7 terrones de azúcar, ¿no? La proporción, pues bueno, mostrarlo físicamente con 7 terrones de azúcar es muchísimo más visual que mostrarlo en un diagrama. Enseguida lo vas a ver. Por eso piensa, si tienes que hablar de algún dato, si puedes llevar algún tipo de objeto físico o puedes pensar en alguna metáfora. En plan, pues esto es como si fuera alguna metáfora que sea muy visual en la cabeza de los asistentes, porque les va a ayudar muchísimo más a tener y a retener ese datos que tú quieres o que tú quieres que sea memorable. Y sobre presentaciones estupendas que decías que ves presentaciones profesionales, mira, el otro día me hablaron de 2 sitios, me lo comentó Jesús Pérez Santiago en uno de los webinars que está organizando David Díaz Robisco dentro de su formación fantástica de LinkedIn sencillo. Si quieres aprender a tener un perfil profesional FETEM en LinkedIn, pues David Díaz Robisco es su persona. Pues Jesús Pérez Santiago nos comentaba 2 sitios estupendos. Mira, los voy a poner aquí, que los tenía aquí apuntados. Slidesgo y Slides Carnival son 2 sitios donde puedes descargar plantillas gratuitas para PowerPoint y Google Slides, y son plantillas profesionales que te van a quedar las presentaciones niqueladas. Pero volvemos a lo mismo, si realmente necesitas una presentación. En mi caso, por ejemplo, algunas de las mejores comunicaciones que he visto de presentaciones han sido sin absolutamente nada. Simplemente el ponente, a veces con una hoja de papel o simplemente hablando. Y son las presentaciones que recuerdo más memorables, con más cariño y donde el mensaje fue más notable. Así que plantéate siempre si hace falta o no hace falta. Yo creo que PowerPoint es una herramienta estupenda, pero en los contextos adecuados. Y si eres friki, si eres un poco friki como yo, pues por ejemplo, y te mola el tema de programar, puedes hacer cosas brutales en PowerPoint con Visual Basic. Yo ahora, por ejemplo, estoy probando algunas herramientas para en las sesiones online, por ejemplo, a través de Zoom o de Webex, pues poder, por ejemplo, lanzar un dado interactivo o poder lanzar directamente en un slide una pregunta aleatoria sin tener que crear 100 slides, sino que directamente en un único PowerPoint tú puedas darle clic y lanzar una pregunta aleatoria, incluso pasar el mando a una persona que está en remoto, pueda hacer clic en el dado o pueda hacer clic en una pregunta aleatoria o pueda incluso levantar unas cartas, ¿no? Y bueno, pues esa serie de interacciones PowerPoint te las permite hacer perfectamente. Ya te digo que hay que ser un poco friki, dedicarle un poco de tiempo a buscar en internet, pero es otra de las utilidades que puede tener también PowerPoint. Así que bueno, espero haberte dado ideas, espero haberte ayudado. Como siempre, si tienes una pregunta, te invito a ir a learninglegendario.com/pregunta y dejar tu cuestión, igual que ha hecho nuestro querido oyente. Darte las gracias una vez más por estar ahí. Y por cierto, espera, voy a activar esto. El portal Soy Formador ha activado una serie esta semana y la semana que viene. Ha organizado una serie de webinars súper interesantes. Esta semana hice yo uno sobre formaciones online, herramientas para formaciones online, donde compartí un montón de recursos prácticos que puedes utilizar en tus formaciones online para hacerlas más dinámicas y para hacerlas más participativas. Así que puedes ir a soyformador.com, registrarte y buscar los cursos disponibles para ver la grabación. Y nada más, darte las gracias por estar ahí y nos vemos pronto y te deseo como siempre mucho éxito en tu próxima formación. Nos vemos. Bueno, oye, por cierto, me quedo hasta el final de la música porque también quiero que me digas si este formato te gusta, no te gusta y te gusta el tema de verlo
aquí en YouTube en vídeo. Por cierto, si te estás escuchando en el podcast, puedes ir a leninlegendario.com/YouTube y ahí vas a ver este episodio. Así que nada, ya me darás feedback si prefieres verme, si no prefieres verme el jepeto. Y nos vemos. Adiós.